Hemos invitado al doctor Ricardo Cuenca, que fuera ministro de Educación y hasta hace poco director del Instituto de Estudios Peruanos IEP. Es un investigador en temas educativos y por eso quiero preguntarle, en primer lugar, sobre un libro que, aunque no es hecho por el Ministerio de Educación, sí está destinado a los escolares y se llama Constitución Política del Perú para Escolares, publicado por el Fondo Editorial del Congreso del Perú. ¿Usted lo conoce? Díganos, por favor, si esto corresponde a los estándares de otras publicaciones similares, si es tratar con respeto a los escolares peruanos, hacerles leer este libro. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que el deterioro de la política, la pérdida de pudor para mostrar los intereses particulares, han ocasionado que suceda esto, ¿no? Que se utilice la educación para fines partidarios. Esto claramente es una propaganda partidaria y es una pena porque en el país habíamos aprendido a dejar de lado el uso de la educación para asuntos partidarios. Ahora las universidades son usadas por los partidos, los materiales educativos son usados por los partidos y esto responde a esta situación tan precaria que estamos viviendo en el que se pierden las formas del diálogo, el pudor por los intereses particulares, insisto, y en general la desprofesionalización y el deterioro de la política. ¿Y cómo reaccionan los maestros frente a esta realidad? Han atravesado en un periodo difícil con uno de ellos presidente de la República, que no hizo el consenso entre los maestros porque quiso crear un sindicato disidente del antiguo sindicato único, el SUTEP. ¿En qué situación se hallan los maestros y qué perspectivas hay para la carrera magisterial? Conversaba con un colega del MIT hace muy poco con el que estamos escribiendo un texto justamente sobre sindicalismo y una de las cosas que le envío hace poco es, le digo, mira, el SUTEP está defendiendo la meritocracia en el país, cosa que pareciera inédita, aunque cuando uno analiza cómo se ha ido construyendo la reforma docente en el Perú, te das cuenta que efectivamente no tendría que ser tan sorpresivo como la gente cree, porque ha sido un proceso que ha empezado en el 2001, una construcción que ha ido avanzando poco a poco hasta el año 2021 con la llegada del presidente Castillo, y debo decir, con la continuidad de la presidenta Boluarte, en que esta reforma se rompe. Entonces el magisterio creo que está mucho más claro que nunca, pidiendo por un lado una serie de demandas laborales, como le corresponde a un sindicato, pero de otro lado reconociendo que la reforma funciona y por eso la defiende, y creo que los maestros son mucho más responsables con su trabajo que lo que este texto podría ser, y entonces dudo mucho que sea utilizado de una manera irreflexiva o amplia. Al contrario, va a ser utilizado probablemente como un mal ejemplo de lo que pasa cuando se usa con fines particulares los textos. Pero ojalá que este documento no lleve a la politización de las clases, ¿no? Todos tenemos la clara percepción de que falta educación cívica, falta una motivación a la confianza en nuestras instituciones. Si esto dará lugar a una polémica sobre fujimoristas sí, fujimoristas no, vamos a seguir retrocediendo. Sí, sin duda, además porque el país había empezado también un proceso un poco más lento que otros países de migrar esta idea de educación cívica tradicional basada en el conocimiento de las instituciones y los procedimientos, los deberes y los derechos, hacia una idea de formación ciudadana mucho más relacional en el que se incorporan la ciudadanía, se incorpora la relación con el ambiente, la identidad de género, una serie de otras cosas que hacen que la democracia no solo sea ese régimen abstracto en el que cada 5 años vamos a votar, sino que tiene que ver una democracia con el día a día, con el cotidiano. Esto que O'Donnell llamaba la democracia de los ciudadanos, ¿no? Entonces, esa migración es la que necesitamos y esto no contribuye a eso. Esto contribuye a una polarización mayor porque si esto llega a las aulas, un maestro que no es fujimorista, solo para ponerlo, porque los maestros tienen también un bagaje cultural, social y político, va a utilizar esto para hacer un ataque, entonces se va a generar algo absolutamente innecesario por haber utilizado un material escolar para hacer alguna propaganda a un partido. Dado de que el golpe de Estado que intentó Pedro Castillo copió de una manera tan precisa lo que había dicho Fujimori en el año 92, ¿alguien puede ocurrirse algún día también
presentar lo que hizo Pedro Castillo como una formidable ocasión para cambiar el país. Yo estoy esperando que la bancada de Perú Libre, el bloque magisterial, consiga una imprenta que cuente la historia de una manera distinta también. Ahora, pese a todo, como usted ha dicho y se lo ha comunicado a su colega norteamericano, los maestros en su mayoría han tomado partido a favor de la meritocracia. Y eso significa someterse a exámenes para conseguir puestos nombrados. Pero sin embargo, hay una ley votada en el Congreso que permitiría el acceso automático a puestos nombrados. Fernando, creo que el asedio a las reformas en el Perú han existido desde que se crearon. La reforma docente del 2012 recibió mucho asedio. La gran diferencia era que, primero, los congresistas, aún cuando uno pensaba que los congresos anteriores no eran buenos, hacían un mínimo de política, es decir, se sentaban a conversar con el otro para tratar de buscar un acuerdo. A eso se ha renunciado en este Congreso. Pero adicionalmente, el Ejecutivo tiene que hacer un trabajo político. Para otro trabajo que estamos haciendo, estoy haciendo el recuento de la cantidad de proyectos de ley que tratamos de influir que no salgan al Pleno del Congreso, entre ellos uno de estos parecido, pero a punta de trabajo político. Eso es un trabajo del Ejecutivo también. Hablar con las bancadas, con a los especialistas. Claro, y explicarle y decirles esto hace daño, busquemos una salida, presentamos una salida nosotros para que se reconozcan los años como un puntaje adicional para aquellos que han sido contratados tanto tiempo, pero que no se renuncie a la evaluación, porque siempre hay salidas posibles. Pero hay que hacer un trabajo político. Si el Congreso, así como en la reforma universitaria, la cedió desde el 2014 que se aprobó, pero siempre hubo un respaldo del Ejecutivo tratando de frenar. Ahora la reforma universitaria acabó delante de la paciencia y hasta el gusto de la presidenta Boluarte y su gobierno, que mantienen al superintendente contra reforma, que saca un decreto supremo para debilitar el sistema de acreditación. Hay que decir que con el apoyo de algunas universidades y algunos rectores. Y con apoyo de algunos... Nada menos que la de la San Marcos. Exactamente. Ahora, una pregunta concreta que apela a su experiencia como ministro. ¿Por qué hay un porcentaje tan elevado de escuelas en nuestro país que no tienen servicios higiénicos funcionales ni agua potable? Ayer hemos hablado con un alcalde de un distrito de Lima que nos ha contado eso y con un congresista que ha visitado. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Por un descuido del Estado de muchas décadas, de por lo menos 30 años. El esfuerzo que hace el Estado, inclusive colocando dinero para solucionar el problema de infraestructura escolar, es absolutamente marginal en el problema. Yo en 8 meses y 19 días y no podía creer que me avisan para ir a inaugurar un colegio en Lima, en Comas, que tenía conexión a agua potable recién después de 12 años. En Lima, 12 años. 12 años. Y entonces la pregunta fue ¿por qué? Y creo que ahí se combinaban dos cosas. Uno, por supuesto, el presupuesto, la decisión política para poder colocar en ello, pero lo otro, saber hacer las cosas. Este colegio no tenía conexión a red pública porque el convenio previo que se tenía con Sedapal era que solamente podían conectarlo a la red pública si había X cantidad de metros. Este colegio estaba un poco más alejado de esa troncal y entonces se hicieron las gestiones para modificar eso y decirle, colabora también y así esté más lejos de tu troncal, no podemos dejar sin agua un colegio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que además de voluntad política, porque el problema es muy grave, se necesita mucho dinero para cortar estas brechas después de 30 o 40 años de descuido. Tiene que sumarse además a ver cómo aprendemos a solucionar los problemas haciendo profesionalmente las políticas públicas, ¿no? De acuerdo. Para no cansarlo, una pregunta final sobre un tema delicado, que es la cantidad de maestros que se hayan implicados en casos de abusos y particularmente sexuales. Ha habido un cierto pudor, una cierta discreción, una protección de nombres en esta materia. ¿Cuál es la actitud que debe tener el Ministerio frente a esta realidad? Absolutamente dura y firme, porque no pueden estar en las aulas. Estos profesores no solo no pueden estar en las aulas, sino que ante el menor indicio de violencia sexual o cualquier otro tipo que está tipificado en la ley, tendrían que salir de las aulas, inclusive mediante, aun cuando estén en un proceso.
¿Por qué razón? Porque es muy fácil que las cosas siempre tengan un vericueto jurídico para poder mantener algún status quo, pero yo creo que en eso no podemos retroceder y hay que ser absolutamente firmes, ¿no? Y lo otro, que probablemente es un poco más complejo, es que se necesita tener absoluta claridad que hay que ajustar las normas de contratación y de carrera docente. Así como hay profesores que se ha descubierto que han cometido un delito estafando con sus certificados. Sí, sí, con títulos falsos. No solamente profesores, lamentablemente. No solo. Es porque, claro, cuando llega el momento en el que no aprueban el examen, aprueban el examen de contratación, hay una cuestión excepcional que termina siendo una contratación por expediente, y eso es el problema, porque allí es imposible que un OGEL pueda evaluar con el detenimiento que se requiere cientos de miles de expedientes, y la verdad es que, lo que siempre digo, Fernando, es que cada marzo de cada año, independientemente de lo que se decida o se deja de decidir, 8 millones de estudiantes y medio millón de profesores empiezan un año escolar. Y si nosotros no hacemos algo para que ese inicio sea mejor, lo único que va a suceder es un proceso inercial en el que las cosas no van a mejorar. Ahora, hemos visto, y acá terminamos, el caso de esta niña en Loreto, que había sido violada sistemáticamente por su padrastro, salió embarazada a los 11 años de edad, y luego supimos que esta chica no había ido al colegio, nadie se dio por enterado, nadie percibió que tenía dificultades la niña, y al final, tarde, relativamente, se descubrió que estaba encinta. ¿Qué pasa cuando un niño se ausenta de un colegio? ¿No es una responsabilidad también de averiguar, llamar a la familia, saber qué está pasando? Absolutamente una responsabilidad del Estado, absolutamente responsabilidad de la escuela, de los maestros, de las maestras. Pero más grave aún, Fernando, es una responsabilidad de toda la sociedad. Cuando en una sociedad creemos que 49 muertos no son motivo para nada, o una niña que no va al colegio y es violada sistemáticamente no es invisible a nuestros ojos, el problema es de la sociedad peruana. El problema es de algo que nos está pasando y no nos estamos dando cuenta. Preferimos ver cualquier otra cosa, pero no al que está al lado nuestro. Y entonces estos 49 muertos son invisibles, esta niña que no iba al colegio y sistemáticamente ha sido violada es invisible, y terminan siendo invisibles muchísimos otros compatriotas nuestros, y eso es lo que debería cambiar. Contamos con usted, señor Cuenca, para que no nos deje dormirnos y más bien mantener los ojos bien abiertos frente a todo abuso, en general de derechos, pero muy particularmente abusos de los niños. Muchas gracias por su presencia acá. A usted. Y muy